この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Empezamos conociendo a Kazuya, un chico de 18 años quien desgraciadamente se quedó solo en el mundo. Luego el fallecimiento de su abuelo terminó siendo invocado en un mundo medieval de fantasía como un héroe. Y aunque en el Isekai tiene un sustantivo como símbolo de grandeza, acción y poderes random, pues déjenme decirles que no, ya que el joven fue traído como método de pago para saldar la deuda generada por el pésimo manejo administrativo del reino. En vocablos más entendibles, venden al prota para pagar una deuda temporal. Esto a raíz de que el reino de los demonios busca expandirse, por lo que el imperio del caos los mantiene al margen y para ello deben recibir un aporte monetario de las naciones que no comparten fronteras con Demoniolandia. Como cualquier persona con capacidad neuronal rechaza esto, por lo que decide ayudar a manejar la economía del reino, esto con el fin de beneficiar a este y aparte realizar una revolución para no pagar impuestos. Eso y porque quiere vivir. Luego de varios días analizando la situación, el rey literalmente le tira el trono a Kazuya para que sea él quien se encargue de todo. Y no solo eso, sino que también le ofrece como prometida a su hija. Señor, qué suerte tienen algunos. Así, señoras y señores, dando inicio a Genjitsu Shugi Yusha no Koku Sainkeki, el resumen. ¡Es el mejor nombre de la vida! Licia, o Liz para los amigos, llegaría al reino luego de enterarse de que su padre cedió el trono y aparte que la comprometió. El ex rey explicaría la situación a su forma, por lo que para ser breve, él es un inútil, y Kazuya parece saberle a los negocios. Luego de eso nos enteramos que el nuevo rey vendió los tesoros nacionales, porque ¿de qué sirven las joyas si de eso no come la gente? Ya que el principal motivo es que el pueblo no haga revuelta, manteniendo su confianza para el momento de la revolución, pero sin la necesidad de alzar las armas. Esta situación comenzaría a regarse en las naciones vecinas, por lo que ahora los ojos están puestos en Kazuya. Al día siguiente él descubre que posee la capacidad de usar magia, así siendo capaz de controlar varios objetos donde puede dividir su conciencia y hacer varios trabajos a la vez, aunque sea algo limitado. Pasado eso, Kazuya le revela a Liz que la razón de que el reino pase hambre es debido al alto cultivo de algodón. Con la demanda de este producto dejaron otro tipo de cultivos para la producción de este. Con esto podían darse el lujo de importar alimentos de otros lados, pero el algodón comenzó a decaer al igual que las ventas y claro, sin dinero para comprar comida. Familiar, me suena. El plan principalmente es hacer una infraestructura de los cultivos y reunir personal capaz de llevar a cabo la revolución del reino. Es así como el nuevo rey hace el comunicado para encontrar a ese personal, sin importar raza, especie, razón social, etc. Que cuente con talentos únicos, ya sea peleando, cocinando, barriendo, de todo se acepta. Muchos fueron los llamados, pocos los escogidos. Es así como 5 personas solo fueron los afortunados. Aisha, una elfa oscura que posee una gran habilidad militar. Yuna, con las grandes particularidades de ser bella y cantante a la vez. Una J-Lo de pelo azul. El siguiente es Poncho. Gran presentación, amigo. Quien tiene la habilidad, y quizás suene discriminante, de comer. Tal cual. Y por alguna razón al rey le fascinó su talento. El Homero con cabello. Hakuya, un auténtico comelibros en todo su esplendor, contando con una amplia variedad de conocimiento. Es como Matilda, pero con el dragón con voz de Sasuke de Kobayashi-san. Y por último y no menos importante, la loli perro furra albina llamada Tomoe, quien cuenta con la capacidad de comunicarse con los animales y bestias, como una burbuja de las chicas superpoderosas. Así el rey forma su equipo de ensueño, pero Tomoe le revela algo fundamental. Es así como en privado aclaran que la niña no solo es capaz de comunicarse con los animales, sino que también puede entender a los demonios, algo que impresiona a todos ya que nadie puede entender su idioma. Esto es una ventaja ya que llegará el momento de hacer diálogos con estos para llegar a recuperar las tierras perdidas, pero por el momento esa información será confidencial. Sin embargo, levantaría sospechas de que una campesina, y perdón si suena discriminante, está siendo escoltada por un caballero, por lo que la solución es que esta forme parte de la familia real. Como estos dos no andan casados, no la pueden adoptar, por lo que sugieren que Kazuya se case con ella. ¿Qué? ちなみに君いくつ？ 10歳ですけど。あは、許容範囲内ですな。政略結婚では例のない年齢でもありませんし。 No, re turbio. FBI, enviad aquí al mejor agente. Acabo de ver una cosa espantosa. Al final deciden que la adopten los antiguos reyes. No era relevante, pero me pareció curioso mencionar eso. Ahora pasamos a la creación de un programa de cocina. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, como saben, no hay comida, por lo que con ayuda de Poncho, aún no me acostumbro al nombre, siendo alguien con una vasta experiencia con la comida, nos muestra cómo preparar platillos con ingredientes poco comunes o que prácticamente nadie vería como comida, esto siendo una alternativa para la escasez. Luego de que me diera hambre por estar observando tanta comida, pasamos a ver la renuncia de su primer ministro, así cediendo su puesto a Hakuya, quien le recomienda al rey que se tome un descanso y aprovechando, ¿por qué no?, una cita con la princesa, como plus que se lleve a Aisha también.
¡Qué bien come el perro! Durante la salida vemos que una pareja se encuentra discutiendo y es que este joven planea unirse a una revuelta en contra del rey, cosa que Kazuya escucharía y lo haría entrar en razón. Eso y que el otro día el papá de este le metió su buena enderezada. En fin, Kazuya vería potencial en ellos y los asciende. Luego de trabajar mucho, ajustar varios gastos y solucionar muchas deudas, logran tener suficiente capital para realizar su infraestructura. Ahora su siguiente movimiento es crear una ciudad costera con una bahía. Pero el problema es que dicha zona está protegida por un dios acuático que destruye todo lo que haya en esa zona. Teniendo en cuenta las historias y de cómo ocurren los hechos, Kazuya presume que se trata de un tsunami, por lo que para mantener aún esa creencia y evitar una posible catástrofe, reacomodan el sitio, aparte de crear zonas seguras para una evacuación. Siguiendo por esta línea pasa un buen tiempo, cuánto no sé, pero sé que pasó mucho ya que han construido varias carreteras que ha permitido la importación de alimentos, donde vemos que Kate y Halbert o Albert, no sé cómo se pronunciará eso, siendo parte de este proyecto. Sin embargo, recibieron una terrible noticia proveniente del bosque de los elfos oscuros, y es que debido a las lluvias ocasionó derrumbes provocando varios accidentes que terminaron en tragedia. Si bien llegaron a auxiliar lo más que pudieron, aprovechando la habilidad del rey, la cual es controlar objetos, algo que había puesto en práctica con ese muñeco en las mazmorras, y pensar que un trozo de tela o lo que sea que esté hecho, tenga mejor suerte con las chicas que todos los que están viendo este video y yo juntos. Es inevitable que varios pasaron a mejor vida. Algo que Kazuya lamenta y por mucho, ya que solo pensó en restablecer la economía y descuidó el bienestar de su nación. Luego de mucho tiempo, Kazuya se reúne con los tres duques, quienes dos aún no lo aceptan como su rey, exceptuando a esta de aquí. Sin más, Kazuya y los otros dos se preparan para la guerra. Dato a agregar, no sé por qué se cortó el cabello, si era para hacer una referencia a Sakura o para verse mal. Si es así, lo consiguió. Sí me gustan que algunas tengan el cabello corto, pero a ella no le queda. ¿O qué opinan ustedes? Mientras el león manda sus ataques, los cuales son neutralizados, vemos que el hombre dragón es atacado por un barco terrestre. Sí, suena contradictorio, pero es así, desplegando a todas sus tropas para darse cuenta que no había nadie, solo una prótesis que era controlada. Sin más, Kazuya se muestra en un cara a cara con este, o bueno, algo así. Al final vemos que no se cortó el pelo para parecerse a Sakura, al menos esta sirve de algo. La verdad, las cosas como son. Después de detener a estos y haber obtenido tropas aéreas, seguiría el león, quien al final se nos cuenta que todo fue un truco, el cual era haberse aliado con varios nobles corruptos para luego alzar la bandera blanca y que todos junto con este fueran detenidos. Lo sé, esto es muy confuso y comencé a arrepentirme de haber resumido esto, pero ya descargué todos los capítulos y aparte miren todo lo que llevo. Bueno, ustedes vienen a ver el resumen, no a escuchar mis berrinches. Vemos que otro reino aprovecha esta guerra civil para recuperar sus tierras, jugada que le salió mal puesto que Kazuya lo vio venir y amenazó con acabar su imperio. Al volver a su reino y después de perder varias tropas, se enfrentan contra el ejército de Kazuya. En esas, este soberano le pide a su hijo retirarse, ya que bueno, el legado debe continuar. Luego de varios trucos, este usa sus últimas fuerzas, pero termina cayendo. Para fortuna o lástima, el rey reconoce su fuerza y su valor hasta el final. Lo sé, menuda guerra de mierda, pero bueno. Ahora Kazuya se adueña de la capital, por lo que procederían a conquistar más territorio, pero el rey lo ve innecesario ya que el imperio pronto atacaría al enterarse de la conquista. Ahora hay otro problema, y es que los hijos del soberano abandonaron el reino junto con otros hombres. El pueblo pues obviamente que desconfían del quien los ha conquistado, por lo que se les ocurre hacer un concierto para limar asperezas. También que se les permitió cantar su himno. Con esto demostraría que independiente de que ahora sean del reino de Kazuya, ellos ahora son personas libres. Un tiempo pasaría y vemos que la capital conquistada ha tenido un avance muy bueno, abriendo muchos más negocios y medios de entretenimiento, pero las cosas no serán tan fáciles ya que un soldado del imperio aparece, siendo esta la hermana de la emperatriz, quien solo vino a observar al rey del que tanto se rumorea. Una conversación muy normal y pacífica, pero que termina en la programación de una reunión para aclarar todo lo sucedido, y luego entregarle los regalos a sus waifus. Kazuya está preparado para dialogar con el imperio, todo con el fin de proteger a los que él considera su familia. Porque es lo que un hombre hace. Recordarles que si les gusta el contenido pueden suscribirse, ya que un pequeño porcentaje, por no decir que nadie lo hace, así apoyas el canal y no te perderás nuevo contenido. Ahora continuamos. El antiguo rey se pregunta si todo saldrá bien, aunque él sabe que haber renunciado al trono fue la mejor opción para el reino. Se pregunta si Kazuya podrá hacerle frente a los problemas que vendrán, luego de haber conquistado la capital de Amidonia. La ex reina le dice que no se preocupe. Después de todo, el actual rey cuenta con muy buena compañía. ¿Pa' qué? Si es cierto.
Volviendo con Kazuya, este entrenaba su habilidad de vivir su conciencia para el combate. Aisha menciona que en los grupos los hechiceros se encargan de la defensa, pero el poder de Kazuya no es lo suficiente como para defenderse a sí mismo, por lo que tiene pensado en tener otro tipo de magia, pero Liz nos aclara que no existe tal persona que pueda controlar otro tipo de magia más allá de su atributo. También que solo se conoce a 3 personas que usan magia oscura: Tomoe, Kazuya y la ex reina, cuyo atributo es desconocido. 安心してください。陛下の御身はこの私がいついかなる時でもお守りします。女の子に守られる勇者ってやっぱかっこ悪いよな。 Ojo, ¿acaso Kazuya es machista? Se me cayó un ídolo, literal se me cayó un ídolo. Continuando, Hakuya organiza una reunión para hablar acerca de la reurbanización de la capital conquistada, pero ocurre que su idea fue centrarse en una base militar, por lo que Kazuya sugiere tomar la opinión del pueblo para que el lugar sea no solo un sitio para su ejército, sino también una ciudad para sus habitantes. De igual forma, ayuda para que la economía del reino pueda establecerse. Al haber más negocios, hay más dinero, comida, ropa, bueno, lo que necesita una nación para subsistir. Luego de discutir eso, hay una vaina con los puentes que honestamente no entendí. Hakuya regresa para informar que el gran imperio del caos ha llegado a sus tierras con una tropa de 50.000 hombres que han rodeado el reino para tener una reunión con Kazuya, siendo estas Jane, la general del imperio, junto al antiguo príncipe de la capital conquistada por Kazuya, llamado Julius, quien huyó a las naguas del imperio para que le regresen sus tierras. Obviamente Kazuya no se quedaría callado y le menciona que en primer lugar ellos fueron los que atacaron primero. Segundo, también son la causa de que su reino actualmente pase por una crisis económica al sobornar a los altos mandos que poco a poco fueron robando los ingresos del reino. Tercero, y esto es importante, su capital no puede estar en mejores manos, puesto que no hay un solo habitante quejándose de la conquista, por lo que Julius es retirado de la sala para que los adultos puedan hablar. Ahora sí empezarían los verdaderos diálogos. En primer lugar comenzarían a hablar acerca de que la carne de monstruo es comestible, y es como Kazuya revela su dilema existencial de no saber diferenciar las especies como monstruos, semihumanos, demonios, etc., cosa que puede llegar a ocasionar diferencias entre razas y especies, incluso la creación del racismo si es que eso aún no existe. En segundo lugar, hablan sobre el regresar la capital a Julius con una indemnización por los daños que el reino de Amidonia provocó en las tierras de Kazuya, opción que se tiene a considerar. Después de todas esas tierras actualmente les están generando ingresos, incluso podrían llegar a ganar más de lo que les quieren dar por recuperarlo a largo plazo. Tercer punto a mencionar, discuten acerca de que el reino de Kazuya no firmó la declaración de la humanidad. Liz aclara que su padre no lo hizo por nervios. En cuanto a Kazuya, sus motivos son confidenciales, pero aún así pide realizar una alianza bilateral con el imperio del caos, ya que al momento que los demonios decían entrar en territorio humano, estos pueden pasar por el oeste, donde el imperio los detendría, y por el este, donde el reino de Kazuya sería a cargo de ellos, por lo que al realizar una alianza secreta podrían informarse mutuamente sobre la posición del enemigo sin que esta información se riegue por los otros países. Y si bien la distancia entre ambos reinos es demasiada, la solución para la comunicación será el usar estos receptores, que honestamente no sé cómo funcionan porque aún no los usan. Son la respuesta para atender cualquier crisis. Con esto, Jane, al ver lo adelantado a su época que está Kazuya, sugiere que le devuelva el trono al antiguo rey, que se vaya para el imperio del caos y se case con su hermana la emperatriz del imperio para que se vuelva emperador. Me tientas. Pero obvio, las waffles como que... Ah, no, mi hermano. Consigue la tuya. Obviamente rechaza la propuesta, no cualquiera deja un harem. Tienes razón, mi gay amigo. Pero en cambio terminan creando embajadas en ambos reinos, aparte de conseguir una amiga. Antes de acabar la reunión, Jane revela el nombre del rey demonio, nombre que afecta a Kazuya al punto de haberlo oído en alguna parte. Al día siguiente se da el anuncio de regresar la capital a Amidonia a cambio de la indemnización acordada, y claro, este valor es independiente al precio por devolverlo, o sea, pagan traspaso y aparte multa. Julius no piensa aceptar eso, y es como Jane le menciona que el imperio no se interpondrá en lo que haga ahora. También de mencionar que serán removidos de la declaración, perdiendo la protección del imperio, y claro, quedan expuestos a que otras naciones los conquisten, por lo que Julius se traga a fondo blanco su orgullo y acepta sus condiciones. Tras Kazuya quedarse con los criminales de guerra, un general de Amidonia, el cristal de transmisiones, sus libros, estos dos últimos como garantía de que paguen la indemnización puntualmente, proceden a firmar el traspaso de la capital a Amidonia.
Con esto Kazuya se retira de la capital y como vemos los ciudadanos no se ven muy contentos, pues fueron ellos los que les dieron a conocer la libertad y lo más probable es que Julius los vuelva a oprimir. Por otro lado, Jane regresa al imperio y es como conocemos a la emperatriz llamada María. Ella le contaría todo lo sucedido haciendo que le entre más ganas de poder conocerlo. Después de todo, hablamos del tipo que levantó un reino que se estaba hundiendo en la mierda, literalmente. Ahora vemos a Kazuya reunirse con el león, hablarían el hecho del por qué no quiere hablar con Liz. Debo aclarar que ella era uno de sus hombres, aparte de ser amigo cercano a su padre. También le comentaría que los corruptos se les fue despojado de sus bienes para posteriormente ser ejecutados junto con su familia, aunque estos fueran inocentes, niños, mujeres, etc. También que los mitad dragón se encuentran detenidos y próximos a juicios. Esta situación es demasiado para Kazuya, que hace 6 meses era tan solo un estudiante, y para rematar tendrá que tomar una decisión que lastimará a Liz, y es que terminará con la vida del león. Pese a que su plan fue exponer a los corruptos, de igual forma se rebeló ante su gobierno, cosa que molesta a Kazuya, y es que al parecer la familia de Liz tendría algo que ver, por lo que Kazuya, en vez de verlo morir frente a todos como un traidor, decide que se envenene y así el león pasa a mejor vida. Por otro lado, vemos a Hakuya hablar con Jin a través del receptor para organizar una reunión entre Kazuya y María. También veríamos que Hakuya tiene un secuaz investigando algo en secreto, mientras vemos a los soldados y aliados siendo recompensados por su participación en la guerra contra Midonia. Incluso el padre de Aisha quiere como recompensa que el rey se case con su hija. No sé, pero aproveche que eso no es algo de todos los días. Y si bien a Kazuya no le parecía moralmente correcto, debemos recordar que para esos tiempos el rey podía tener cuantas se le atravesaran. Incluso Liz no pone problema en ello. ¡Viva los novios! ¡Viva! Yuna quería usar su recompensa para liberar a los mitad dragón, pero su abuela le hace ver que eso no es responsabilidad de ella, por lo que al final pide casarse con Kazuya. No, hombre, por favor. ¿Cómo se puede ser tan suertudo, loco? Pero este la rechaza, no por ser princesos, sino porque ella es una celebridad. Así que deciden esperar a que salgan más cantantes que sigan su legado, para así él ser quien le pida casarse. Me llaman Romeo. El día del juicio en contra de Castor y su hija Carla ha llegado, donde son hallados culpables por ir en contra de su rey. Kazuya quiere escuchar a los nobles de la corte, donde 2 de estos estuvieron dispuestos a defender a Castor y a su hija, mencionando que según su gobierno sus talentos eran importantes para el reino, mientras los otros 12 estuvieron de acuerdo a la ejecución por traición, y es como Kazuya ordena matarlos. Pero no se asusten, los eliminados fueron los 12 nobles, los cuales tuvieron nexos con Amidonia. También de mencionar que el león sigue con vida, pero ahora siendo líder de su ejército secreto. Continuando, ambos son declarados culpables. Castor, por su largo servicio, se le fue perdonada su vida, pero estará bajo confinamiento. En cuanto a Carla, su castigo será peor, pero no perderá la vida. Su sentencia será servirle como esclava a la familia real. También recibirá la orden de acabar con la vida del rey si este llega a usar de su poder. Después del juicio vemos cómo esto afecta a Kazuya, por lo que Liz y Aisha van a complacerlo para que despeje su mente. Bueno, a ver, creo que hablo por todos cuando digo que la siguiente pregunta es muy importante. ¿Hubo delicioso? Mientras en otra parte la hermana de Julius no acepta lo ocurrido con la indemnización, por lo que Kazuya se estará enfrentando a una fuerte rival. Ahora vemos cómo Kazuya conoce a Genya, una investigadora y ex hechicera del ejército prohibido, la cual fue retirada de su cargo de investigación de armas debido a que convirtió una base militar en un bosque al probar uno de sus inventos. Ella nos cuenta que en este mundo las personas son conformistas y para explicar la razón de todo lo que sucede es algo más o menos así. Un hechicero lo hizo. En segundo lugar, que los cristales, los cuales usan para transmitir imágenes, en realidad son núcleos de calabozos destruidos, los cuales su función original es crear monstruos en las distintas dungeons, pero hasta la fecha no se ha podido investigar uno que no se haya desactivado o destruido. Por otra parte, nos enseña su más reciente invento,
Que el nombre no los abrume, pues esto en realidad es un propulsor. Funciona a base del mineral maldito, roca la cual es peligrosa debido a que si la magia tiene contacto con esta, explota. Genya nos revela que en realidad este mineral absorbe la magia y cuando llega a su límite la libera en forma de explosión, por lo que en palabras simples es una batería recargable. Con esto Kazuya se sorprende, ya que con estos descubrimientos podrá saltarse la revolución industrial y convertir su reino en la potencia más avanzada del mundo, pero también serían la vista del ojo público, haciendo que otras naciones busquen obtener dichos avances, por lo que Genya, al igual que Tomoe, será ficha clave en este juego, por lo que deberá volverse noble y para ello no se va a casar con Kazuya, sino que se casará con Ledwin. Y pues estos son amigos de la infancia, no había ningún problema con los sentimientos del uno por el otro y ya. El compromiso queda pactado, marica. Lo fácil que es conseguir pareja en este mundo, la verdad, increíble. Pero volviendo al tema, Ledwin nos cuenta que la razón de que se conocieran fue porque Genya robó huesos de dragón. Lo que significa que es malo. Nos meten un resumen de las maravillas que hizo Kazuya, de las cuales fueron haber encontrado huesos de algunos animales, incluyendo los de dragón. Pero resulta que ese robo fue hace meses y hasta ahora encuentra la carta de Genya diciendo que los tomó. ¡Idiota! El uso que les dio fue crear este dragón de hojalata, el cual no hace nada. Bueno, no hacía hasta que Kazuya usó su poder, aunque le hacen ver que esto ocasionaría problemas, más aún cuando no se puede usar como arma, porque repito, no hace nada. Aclarada la cuestión, Kazuya le construiría un laboratorio para que inicie sus investigaciones. Por otro lado, en la capital de Amidonia se temía lo peor, y es que con la llegada de Julius, pues esto es un miedo de por sí. Pero el problema es que los habitantes han comenzado a hacer protestas, por lo que Julius erradica a los manifestantes para usarlos como ejemplo. La noticia no tardaría en llegar a Kazuya, donde uno de los representantes de las manifestaciones solicita refuerzos para auxiliarlo. Kazuya acepta y en cuestión de tiempo varias familias importantes se aliaron a la renuncia de Julius. Contra la espada y la pared, huye con un pequeño grupo de hombres, por lo que Amidonia es una nación sin líder. Con esto otros países aprovechan para iniciar su plan de conquista, por lo que solicitan a Kazuya que anexe a Amidonia a su reino. Luego de repasar los puntos buenos y malos, no tienen más opción que aceptarlos. Así lo veríamos dando sus respetos a estos hombres, uno por manejar y mantener controlada la economía de su país pese a estar en la mierda, ofreciéndole ahora ser el contador del reino. Por otro lado tenemos a este hombre que logró repeler la invasión en el sur de Amidonia, aparte de obsequiarle a Kazuya unos rollos de lana que parecían alfombras. なあヘルマン殿、もしかしてこの絨毯の中に女性が隠れていたりしない？え？マジで？ ¿Cómo lo supiste? Dato curioso y para que sus padres no digan que conmigo no aprenden, esto es una referencia a Cleopatra cuando se infiltró en el palacio de Julio César. ¡Wow! No lo sabía. Pero ahora sí. Y saber es crecer. Volviendo a la historia, ella es Roroa, no sé cómo se pronuncia esa mierda, la hermana menor de Julius. そのロロア姫が一体なぜこのような場所に？マハンとこに嫁ぎに来たんや。なんだ、嫁ぎにか。 Ya me lo esperaba. Este sí que consigue viejas como yo consigo que me bloqueen los videos. A ver, recordemos, porque recordar es vivir. La piroa no es pendeja, hereda un reino que está peor que muchos países latinos, y como sabe que Kazuya ha levantado una nación que está aún más bajo que su propio reino, pues le sale mejor casarse y que él le produzca su tierra. En la guerra y el amor todo vale, más aún el dinero. Como lo dijo un ingeniero astrónomo matemático chino del Olimpo, Siempre se trata de dinero, Spider-Man. para expresarlo muy bien, Roroa es alguien importante, no solo porque si se casa oficialmente tiene otro reino de su merced, sino porque es una comerciante con una red de información bastante grande, aparte de ser la primera en sugerir usar el cristal de transmisiones para hacer publicidad de productos, por lo que tras discutir con sus otras esposas, al final termina aceptando, por lo que ambos reinos se fusionan formando Friedonia.
Feo el nombre. Pero como dicen, la felicidad no dura para siempre, y es que Kazuya tendría su primera reunión con la santa del reino del caos, María, quien no se encontraba de acuerdo con la unión de su reino con Amidonia, ya que eso se considera violación a su tratado y a la vez traición. Pero resulta que Kazuya aprovecharía que en la declaración hay un hueco argumental que hace que su nuevo reino pueda pasarse sus reglas por el Arco del Triunfo, siendo esta también la razón por la que no firmó dicho papel. Por otra parte, este mundo también hay una especie de Vaticano, por cierto lo llamaré así, el cual pues este ya tiene un pleito con el Imperio del Caos, ya que su gobernante, o sea María, la hacen llamar la Santa, y ustedes saben, falsos profetas, dioses, que falacia por aquí, que blasfemia por allá y otras cosas más. Por lo que más tarde que temprano, este Vaticano se contactará con Kazuya para realizar una alianza y tomar un nuevo imperio religioso que desafía al Imperio del Caos. Como ya sabemos, estos ya tienen una alianza y pues es mejor para Kazuya no andar con esa gente. Kazuya ahora se encuentra en un problema, y es que si bien adquirió buenas fichas como Roroa, el contador y el anciano, la verdad es que en cuanto al personal que sepa contar, leer y escribir son muy pocas. Los nobles solo son título, en cambio los que poseen lo antes mencionado son comerciantes o mercaderes, los cuales por obvias razones no los puede sacar de sus puestos para que le trabajen, por lo que la solución para este problema sería usar a los esclavos, ya que en este mundo existe la compra de personas, esto mayormente por saldar deudas, como familias vendiendo a sus hijos o simplemente sirviéndoles a alguien para saldar dicho embargo. Obvio, también hay crímenes como la explotación y el abuso sexual. ¿Qué tiene de raro? Por lo que Kazuya planea gestionar a los esclavistas un modelo de colegio para esclavos, así aprenden lo primordial para adquirir empleos, dejando de ser tratados como herramientas y volviéndose empleados con el título de esclavo para no causar un impacto social en una sociedad donde pues estos ya existen. La cuestión es que alguien se le adelantó a su idea, y este fue el joven llamado Ginger. Se ve medio trapo, pero es hombre. No mames, eres hombre, what the fuck. Con la partida de su abuelo al concierto de Vicente Fernández, heredó su negocio de esclavista y con ello un montón de personas, niños, adultos e incluso familias. El problema del chico es ser muy amable y comprensivo. Luego de hablar con una chica mapache, entendió que no podía administrar el negocio, por lo que decide vender a todos, pero no piensa dárselos a cualquiera. Y es como les enseñó a leer, escribir y a contar, siguiendo el plan de Kazuya, que obvio no tenía ni la menor idea. Tras esto, su nombre se hizo popular entre los nobles, y es como estos compraron sus esclavos, ya que como mencioné, el reino está escaso de personal con estudios básicos, y pues resultó ser un éxito su método que muchos otros esclavistas implementaron a su modus operandi, haciendo que el mismo rey llegue a su negocio y fichándolo para que sea el director de esta nueva red de esclavitud para seguir formando más personas que ayuden al reino. Ahora vemos a Kazuya con Liz, Carla y un guardaespaldas, los cuales se dirigen a un sitio muy peligroso por crímenes, tráficos y otras cosas. Le vamos a decir el Bronx. Pero para sorpresa, este lugar está reformado, y es que Kazuya realizó una reinfraestructura de este sitio, derrumbando y construyendo nuevas casas. Creo que esto era el resultado que quería mi ciudad con la calle del Bronx, pero siguen igual. Volviendo al tema, luego de restaurar este sitio, nos comenta que su plan es hacer que la gente de a poco deje de creer que la magia es la respuesta para todo, por lo que con la ayuda de una raza que aparentemente posee un tercer ojo, tipo Tenshinhan, pueden ver lo que nosotros conocemos como virus, bacterias, bueno, vainitas de esas que vuelan por ahí que hace que te enfermes y ya. Con esto pueden desarrollar medicina que la magia no puede curar. Lo sé, qué triste. De hecho, veríamos a una de esta raza precisamente desinfectando las calles. En esas aprovechan para visitar a Ginger, el cual pues le está yendo bien enseñando a niños y adultos. De ahí pasamos a verlos fuera de la muralla, donde se encuentran varios cambuches de refugiados, los cuales son víctimas de guerra, desmovilizados, en general gente sin hogar. Mientras nos contaba que los ha estado ayudando, unos criminales aparecen para llevarse a las mujeres y niños. Pero logran detenerlos. El problema era que estaban de incógnito y llamaron demasiado la atención. Para suerte habían unos aventureros por ahí a los cuales les terminaron dando el crédito para poder escapar de la gente. El plan ahora es hablar con el líder de los refugiados. Una vez con él, procede a comentarle que solo tiene dos opciones: o ser parte de su reino o largarse del sitio. Contexto: estos paisanos perdieron sus hogares luego de que el dominio del rey demonio se apoderara de sus tierras, por lo que estos terminaron vagando entre la frontera de algunos países. Lo que tenemos aquí es un problema, digamos que de legalidades, ya que no pueden seguir recibiendo beneficios, esto debido a que no quieren, por así decirlo, nacionalizarse. En pocas palabras, son inmigrantes ilegales, y si bien aceptar ser parte de su reino es una oferta ganadora, lo cierto es que ellos quieren volver a sus tierras y no formar parte de ninguna nación que no sea la de ellos, así signifique vivir humildemente, por no decir en la pobreza. Al final Kazuya les enseña que les dará las tierras costeras para que vivan, pero deberán trabajar para ayudar al reino. Tendremos unas diferencias, unos diálogos por discutir, pero son interrumpidos por este doctor que informa que una señora está
está dando a luz, aunque con dificultades. Elier toma la decisión de cederle su puesto a su hermana y que se quede en el reino junto con los otros que decían quedarse, mientras él junto con los otros que no quieren abandonar sus tierras regresan al frente para poder recuperar lo que se les arrebató. Por otra parte podemos ver a la madre y a la bendición, que sorpresa, son furros. Kazuya termina siendo su padrino y como que a Liz le gustó la idea de tener uno propio, que le propuso que lo intentaran hoy. Golosa. Obvio, nuestro rey sigue los caminos de Cristo y no se va a rebajar a los instintos carnales después del matrimonio. ¡Qué maricada me acabo de sacar del... Pasamos a ver a las 4 comprometidas de Kazuya en una clase de cómo ser novia. No voy a profundizar en esto, pues solo mencionan que idiotizaron a Kazuya para que diga lo que piensa de sus parejas. Creí que era poco realista ya que solo hablaba de sentimientos y gustos, pero me sorprendí que también le sacaran sus oscuros caprichos, deseos, fetiches carnales que le quiere hacer a cada una de ellas. Ya decía que tanta melosería era muy real. Pero continuando, en el Imperio del Caos hablan sobre el nuevo sistema de esclavistas, los cuales deben estar licenciados, aparte de tener cuidado con los que hagan prácticas ilegales. Mientras en Fridonia, sí, no me acostumbro al nombre, hablan sobre los nómadas que acaban de reinstalar en la zona costera, donde el problema es que estos en su mayoría son solo cazadores, por lo que deben buscar qué ponerlos a hacer para que aporten al reino. En ellas aparece Poncho, que ya lleva como más de 20 capítulos sin aparecer, donde nos revela que ha creado una nueva salsa para platillos a base de harina. Creí que era la de soya, pero no. Por lo que Hakuya sugiere que los reubicados se pongan a producir esta salsa al por mayor para que se vuelva la especialidad de dicha ciudad, estado, pueblo, llámenlo como quieran. Pasado eso, mientras Liz y Kazuya tenían su momento de pareja, Carla anuncia que el antiguo rey y padre de Liz convoca una reunión a solas con el actual rey del Imperio de Fridonia. ¿A poco con esas palabras no soné recultoñero? ¿Te digo la verdad o seguimos siendo amigos? Kazuya llega a la residencia de los antiguos reyes. Aquí se nos aclara que él estuvo intentando hablar con ellos hasta que ese día por fin llegó. Luego de recibir alabanzas por sus logros, Kazuya no anda con rodeos y comienza a preguntar. Primero, ¿por qué le cedió el trono y le dio la mano de su hija tan fácilmente, sabiendo que era joven y que no tenía ni idea de su forma de pensar? Segundo, hablan del por qué León ideó un plan para acabar con los corruptos, donde estaba dispuesto a dar su vida y dañar su nombre. Y ya para finalizar, ¿por qué hasta hoy se decide aceptar su reunión? El rey menciona que todas sus preguntas tienen un mismo vínculo, pero iniciará respondiendo su última pregunta. Intentaré que se entienda esta vuelta, pues resulta que nos metieron viajes en el tiempo. A ver, contexto. En otra línea de tiempo donde la invocación de Kazuya fue la misma, con la diferencia de que este no fue nombrado como rey, sino como un ministro. El reino se había fortalecido por las reformas que se estaban haciendo, pero los corruptos, al ver que perdían dinero, persuaden al rey para que lo expulsen, aun cuando este Kazuya tenía el apoyo de León. El rey se dejó meter presión de los aristócratas, tomando la decisión de expulsarlo. Pensando que lo protegía, Amidonia ataca al reino, provocando la muerte de Kazuya. Gracias a su reforma en el ejército, el reino había durado en pie un poco más de tiempo, pero al final este termina cayendo. Los reyes lo perdieron todo, incluyendo a su hija. El rey en arrepentimiento dice que debió darle el trono, por lo que su esposa revela tener la habilidad de mandar mensajes a su yo del pasado, diciendo que en varias líneas con otros hombres con el cual ella se casaba, este siempre era el resultado, salvo esta vez que pudo tener una hija. Por lo que antes de morir envían el mensaje de que el héroe invocado debe tomar el trono. Un enredo ahí medio forzado, pero ahí que se entienda, ¿no? Creo. Y respondiendo a lo del león, pues el antiguo rey le comentó la historia, este le creyó y fue el mismo que hizo el plan. Como no se le contó a Castor, pues ocurrió lo visto con el barco bolivariano. Ya aclarado esto, los ex reyes abandonan el reino para reiniciar sus vidas, mientras le encargan la seguridad de su hija y un futuro próspero para su imperio. Después Kazuya se reúne con Liz, donde le propone matrimonio formalmente. Iniciando el nuevo año, Kazuya reúne a su equipo, donde le pide que lo sigan apoyando para que el reino siga mejorando. Y con esto ya concluyó por fin esta serie. ¡Se acabó, Big Big! La novela ligera y el manga a la fecha de este resumen siguen en emisión, por lo que pueden ponerse al día con estas. Ahora sí paso a dar mi opinión para que no digan que solo hablo mal de los animes. Esta serie es muy buena y original, rompiendo los tropos de los isekais genéricos, contándonos una historia con problemas reales, como lo puede ser un mal gobierno y donde pueden llegar estas malas decisiones. Este anime, por lo muy bueno y original que sea, no es para todos, más aún si a ti no te gusta la política o temas históricos. En general, esta serie es solo diálogos, negocios, estrategias de cómo sacar una nación del hoyo y las consecuencias que pueden surgir. No esperes viajes increíbles, aventuras, peleas, power-ups o escenas picantes, pero al menos verás al protagonista con 4 esposas hasta el momento de este resumen. Nada, los quiero, cuídense y nos vemos en un próximo video. Bye. にゃー、やはりまだまだですね。